Buenos días, mi nombre es Ana Janet Sansalmanza, el número de mi matrícula es AL090448. Enseguida les mencionaré mi proyecto integrador de la materia Filosofía Jurídica. ¿Qué importancia tuvo la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948? La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 fue un documento respaldado por la Organización de las Naciones Unidas que implicó el replanteamiento de los fundamentación de los derechos humanos y la aplicación de un programa de universalización efectiva. Se instauraron comisiones e instituciones enteras que permiten enviar mensajes a los integrantes de las comisiones en cada país con fines de organizacionales y para difundir adecuadamente de los derechos humanos. ¿Cómo se define el constitucionalismo? El constitucionalismo crea mecanismos de efectividad y reparación en las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, estos medios no poseen una efectividad y una aceptación completa, ya que solo obligan a las personas que los firman a estar de acuerdo con dichos controles. ¿Qué son las minorías y en qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra regulado? Las minorías son grupos de personas que no forman parte de las directrices que dicta la mayoría. Por este motivo, la discriminación se vuelve una respuesta inmediata del colectivo hacia dicho conjunto de individuos. El artículo número 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ofrece un acercamiento a lo que consideran como una minoría. ¿Qué implica el patriotismo cultural en la actualidad? El patriotismo cultural implica la construcción de un modelo de sociedad civil y neutral a partir de la concordancia entre los valores comunes de carácter democrático establecidos en la Constitución. ¿Qué son los derechos humanos de tercera generación y cuál es su origen? La naturaleza de los derechos humanos de tercera generación son derechos de la colectividad, los cuales no deben confundirse con los derechos sociales, ya que los primeros trascienden al cursar una efectividad generalizada en la población y establecen que su cumplimiento debe ser comunal. Ambas condiciones deben respetarse y nunca desvincularse. La primera generación de los derechos humanos se originó en el siglo XVIII como consecuencia de los movimientos armados que surgieron en los Estados Unidos de América y Francia. La segunda generación aparece a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La tercera generación aparece en la segunda mitad del siglo XX como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial e incluye derechos relacionados como el medio ambiente, los consumidores y la sociedad. ¿Qué son los derechos colectivos y dónde se estipulan? Las acciones colectivas son procedentes para proteger tanto los derechos e intereses infusos como los colectivos, al igual que los individuales de incidencia colectiva. En el sistema jurídico mexicano se estipuló los derechos colectivos con fundamento en el artículo 580 del Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Qué es la ética y la moral y cuál es su relación con el derecho? La ética se refiere a la afirmación de la conciencia individual autónoma auténtica. La moral se refiere a las reglas compuestas por la sociedad acerca del comportamiento humano y el bien o el mal. Estas dos se relacionan con el derecho, ya que siempre los dos buscan la honradez y el respeto de los demás, siempre haciendo lo que está bien dentro de una sociedad y teniendo en cuenta que si algo no se hace como debe hacerse, siempre repercutirán en problemas para la persona, tanto en la sociedad como en las leyes. Bueno, este es mi proyecto integrador. Muchas gracias.